no terror for those who do right, but those who do wrong do want to be free from the fear of the authority. Then do what is right, and you'll be commended. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en mano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. For the one in authority of God's servant, for your good, but if you do wrong, be afraid, for the rulers do not bear the sword for no reason. They're God's servants, agents of wrath to bring punishment to the wrongdoer. Por lo cual es necesario estarse sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, do not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If you revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Amén. Y que Dios Amen. añada bendición a su palabra. May God add blessing to his word. Pueden sentarse, amados You may hermanos. be seated. Amén. Amen. Y aquí estamos leyendo We are reading lo que dice el apóstol Pablo. what the Apostle Paul says. Esto fue la primera iglesia romana This was the first Roman church que estaba bajo el régimen, el gobierno, el imperio romano. that was governed by the Roman Empire. Tenían leyes estrictas They had very strict rules y un trato con brutalidad. and Un trato con brutalidad. a truth with brutality. Yes. Amén. Los primeros creyentes que recibieron esta carta se enfrentaron a vivir bajo estas leyes. The first believers had to come to these laws. Se mantenían fiel al Señor, They had to be faithful to the Lord, al Señor Jesucristo, to Jesus Christ, no importando lo que les pasara. no matter what happened. Tenían que rendir, aparte del servicio que ellos le daban a Dios, del culto que ellos tenían a Dios, Besides the worship, tenían que darle tributo they y had to give culto al emperador. they had to give Al emperador o al presidente to the emperor. They had to o al que gobernaba esa nación. they had to give honor to the government. Y que eran tiempos difíciles, It was very difficult times porque ellos tenían que estar bajo esa autoridad, because they had to be under that authority, les gustara o no, if they liked it or not. porque el imperio romano Because the emperor es el que tenía control was the one that had control, y él ponía sus propias leyes. and he put his own laws. El comentarista The commentator, Juan Calvino, John, los que han leído algún libro de él, if they've read a book, comenta of sobre him, este texto. he comments on this text. Y él estableció un tipo de gobierno He established a type of government que ha sido modelo that has been a model para muchos países. to many countries, Un modelo democrático, a democratic model, y varios países del mundo and a lot of lo tomaron countries como ejemplo.
in the world took it as an example, donde hay un where presidente, there's a president, donde hay una corte suprema, where there's a Supreme Court, donde hay un alcalde. where there's a Este personaje fue una persona muy inteligente que Dios usó. this was a very smart person that God used. Habla de autoridad civil They talk about civil authority y someterse a las autoridades and to por una submit razón divina. to the authorities because of a divine. Y lo vemos en el versículo 1 y 2. And we see it in verse 1 and 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Let everybody be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Y las que hay por Dios han sido establecidas. And the authorities that exist have been established by God. Aunque ellos no se dan cuenta a veces, Even though they don't realize Dios sometimes, es el que los pone God is the one that puts them, y Él es el que les da esa gracia y la sabiduría para poder dirigir He is the one that gives him that grace, el and puesto que han sido designados. in that spot, He gives them the spot that they've been assigned to. Uno puede decir, Someone can say, usted o yo you and I, no necesitamos saber de esto, we don't need to know of this, pero es necesario. but it's necessary. Tenemos que saber que hay una autoridad We have to know that there's an authority y saber cómo nos estamos comportando and we need to know how we're behaving como ciudadanos, like citizens, como hijos de Dios. like children of God. Pablo está dando una orden They're giving orders aquí en este versículo. in this verse. Aquí lo podemos ver que dice sométanse. It says submit. ¿Y qué es someterse, hermano? And what's to submit? Someterse es estar bajo una autoridad. To submit is to be under an authority. Que yo sé que a muchos no nos gusta, And I know that a lot of people don't like it, pero tenemos que hacerlo. but we have to do it. Toda persona Every person esté sometida. to be submitted, Es el orden de Dios. it's the order of God. Aunque Pablo Even if Paul, lo escribió para la iglesia, he wrote it for the church, la iglesia que Dios estableció the church that God established, y el gobierno que Dios estableció aquí en la tierra. and the government that God established in the world. Nosotros como cristianos Us, like Christians, somos los primeros we are the first en dar ese ejemplo to give that example, de ser buenos ciudadanos. to be good Y citizens. tenemos que someternos And we have to submit a lo que Dios ha establecido. what God has established. Amén. Amen. Hay 4 niveles de autoridad. There are 4 levels of authority: El gobierno, the government, la autoridad que es la policía, the authority who's like the police, la iglesia the church que tiene autoridad también that also has authority, y el hogar. and home. Y Satanás ataca estos 4. And the enemy attacks Niveles. all these 4 levels. Podemos ver cómo el enemigo We en can los see how the enemy gobiernos in the government, hay corrupción. there's corruption. No estoy hablando de política, I'm not talking about politics, sino estoy hablando de lo que está pasando but I'm talking about what's happening hoy en día. nowadays. Se pueden escuchar You can hear críticas critics y hay conflictos entre conflict gobernantes. through government. La policía The a police veces sometimes es criticada con is criticized nombres despectivos, with ugly names. que la persona le llama otros nombres, The people call them other names como cerdo, gorilas, like expresándose gorillas, mal de pigs, ellos. expressing bad names of them. Y nosotros tenemos que respetar la autoridad. And we have to respect the authorities. Si tú te pasas una luz en rojo, If you pass a red light,
van a haber consecuencias. There's going to be consequences. Vas a ver una luz atrás como arbolitos de Navidad. You're going to see a light behind you like Christmas lights. ¿Y cómo le vas a preguntar al policía si por qué te paró? And how would you ask the policeman why did they stop Si tú you sabes lo que has hecho. if you know what you did? Nosotros no podemos estar argumentando We can't be arguing con una persona de seguridad, a person of security, un policía. a No policeman. tenemos, no tenemos por qué llevarle la contraria, We can't contradict them porque todo lo que tú hables because everything that you va a ser speak usado en contra tuya. can be used against you. ¿Y cuántos se han pasado una luz en rojo? How many ¿Cuántos has tenido have esa gone experiencia? past the red light? ¿Cuántos los han parado porque han ido más de velocidad? How many have stopped because they've gone through the speed Y limit? han habido consecuencias. There's been consequences. Entonces se está infringiendo la ley. You are not following the law. ¿Cuántos? Bueno, hemos visto a personas que han ido We intoxicadas have seen people that are going y han intoxicated. causado accidentes They've caused y han accidents, muerto personas inocentes and innocent people have died porque han infringido la ley. because they have not followed the law. Personas que han ido alcoholizadas, borrachos. People who are alcoholics that are drunk. ¿Y qué pasa cuando van así? And what happens when they're going like that? La policía los va a parar, The police is going to stop them. les va a dar un DUI. They're going to give them a DUI. Y eso sí lo van a llevar a la They're cárcel. going to take them to jail. Y eso va a ser algo que va a quedar para toda su vida en su And this récord. is something that's going to stay in your record forever. Pero hay personas que no les importa. But there's people that don't really care. La iglesia The church no puede estar a favor de ningún partido político. can't be in favor of any political party. Como cristianos Like Christians, nos sometemos a las leyes terrenales. we have to submit to the worldly laws. Pagamos los impuestos. We pay the taxes. ¿Quién no paga impuestos? Who doesn't pay taxes? En aquellos tiempos In those times, habían colectores de there was impuestos collectors of taxes, y eran las personas que más odiaban a la gente, and it was the people that the people hated the most porque ellos tenían que ir a colectar el impuesto. because they had to collect the taxes. Entonces nosotros tenemos que darle That's why we had to a Dios lo que es de Dios give to God what y a is His, César lo que es del César. Y a César lo que es del César, a lo que le toca al gobierno. and to the government whatever is the government's. Porque cuando trabajamos Because when we work, no nos piden permiso si nos van a quitar impuestos, ¿no? they don't ask us if they're going to take our taxes. Ahí lo tenemos que pagar. We have to pay them. Amén. Y como buenos ciudadanos And like good citizens, tenemos el derecho a votar we también, have the right to vote, a elegir a nuestros gobernantes, al que to nosotros, choose our government, la persona que nosotros vemos que va a hacer un buen trabajo en el the gobierno. person that we think that is going to do a good job in the government. Pero no podemos, como lo dije antes, como iglesia tener un partido But político. as a church, we can't have a political Si alguna party. persona nueva va a venir, no la vamos a aceptar porque no, usted no es del partido que nosotros tenemos. If a new person No comes va and con la they're not iglesia. at the same political party as I am, that's not something we should be doing. El hogar ha sido muy atacado por Satanás. The home has been attacked by the enemy. Podemos hablar de hogares We can talk about homes fuera del matrimonio. out of matrimony, El adulterio adultery. es parte del hogar que el enemigo está It's part atacando. of the home that the enemy is Y lo attacking. podemos ver And we can see it. y podemos ver las consecuencias. And we can see the consequences. La homosexualidad. The homosexuals, Personas que people who are van
a una universidad, People who go to a university, ahí es donde se ve cómo son. and that's where you see Ahí how they cambia su are. Their personalidad. personality changes. Por eso tenemos que estar orando por nuestros hijos. That's why we como have to be padres. praying for our children as parents. Esa es la tensión, eso es lo que el enemigo quiere. That's what the enemy wants, Destruir lo que Dios nos ha dado, to destroy what God has gave us, lo que Dios ha establecido en what nosotros. God has established in us. Por eso tenemos que estar firmes, That's why we have to be parados, firm orando, and praying, poniendo cobertura, putting the cover, porque uno no sabe because you don't know cuántas cosas hay afuera. how many things there are outside. Los mismos gobernantes, The same government, como dije antes, han tenido sus luchas, han tenido like I said before, they've had their battles, esos ataques they've had those de que attacks no se ponen de acuerdo, that they don't agree, y ahí es donde viene la controversia. and that's where the controversy comes in. Necesitamos las autoridades We need the authorities porque traen protección because they bring y protection orden. and order. Sería algo catastrófico There would be something catastrophic y destructivo and destructive si no hubiera una autoridad. if there was no authority. Pregúntese usted, Ask yourself, ¿qué pasaría? what would happen? Y lo podemos ver en el pueblo de Egipto, And we can see it in the people of Egypt cuando ellos se desesperaron when they got desperate y dejaron la autoridad de Dios and they left the authority of y God empezaron a hacer sus propios ídolos. and they started to make their own idols. Ellos tuvieron consecuencias They had consequences porque se alejaron. because they went farther. Ellos perdieron la fe, They lost the faith. a pesar de que Dios siempre los había protegido, Even though God always habían protected visto them, la mano de they had Dios, seen God's hand. ellos se alejaron They went farther away y pagaron consecuencias. and they paid the consequences. Podemos ver en los tiempos de Noé, We can see in the times of Noah, la gente hacía lo que quería, the people did whatever they wanted porque no había una autoridad. because there was no authority. Perdón. Cada quien hacía lo que quería Every person did what they wanted to do, y eso no le agradaba a Dios. and God didn't like that. Y usted sabe lo que pasó. And you know what happened? Dios mandó diluvio sobre esa gente. God sent the rain over them, the storm over them. A última hora querían At the last buscar hour, they wanted to cómo look salvarse, how to save themselves, pero ya el pecado traía la consecuencia. but the sin already brought the consequence. Podemos ver lo que pasó en Sodoma y Gomorra, We can see what happened in Sodom and Gomorrah, que esas ciudades that those cities estaban fuera del orden, were out of order. estaban cada quien a la ley del más fuerte, They were trying to be the strongest. haciendo cosas que a Dios no le They agradaban. were doing things that God didn't like. Y usted sabe lo que pasó con Sodoma y And you Gomorra. know what happened with those cities? Dios mandó juicio God sent justice, judgment, y todas esas ciudades desapareció. and all those cities were destroyed. Amén. Amen. En la iglesia In the church, hay autoridad there's authority porque la iglesia protege la ley de Dios. because the church protects the law of God. La iglesia es llamada a santidad. The church is called to sanity. Cuando vienen conceptos When de otras denominaciones, when cuando vienen conceptos de otras when denominaciones, other things come, haciendo lo contrario a la autoridad de Dios, doing the contrary of the authority of God, a cambiar el gobierno to change the government, de Dios, lo que Dios ha what establecido, God has established, ahí podemos ver cómo esas iglesias se van a ir desvaneciendo then we can see where those churches are going away porque están cambiando because they're changing
lo que Dios ha establecido. what God has established. El hombre no puede cambiar lo que The Dios man can't ha change establecido. what God has La ley de established, Dios, the law of el God, gobierno de the Dios. government of God. Y allí es donde podemos ver And consecuencias. that's where we can see the consequences. Podemos ver que ya el enemigo empieza We can see that the enemy starts meterse. to come in, Y eso es lo que él está buscando. and that's what Destruir iglesias. the enemy is looking for, to destroy the churches. Por eso nosotros como iglesia That's why us as a church, tenemos siempre que estar we have to al always frente. be at the front. Y sabemos que Dios está con nosotros cuando nosotros nos cubrimos en la oración, We always have to be in prayer cuando nos cubrimos bajo el manto de Dios. while we're under the covers of God. Tenemos que ser luz en medio de las We have tinieblas, to be that light in the middle of the storm, cerrando toda puerta, closing every door, como dijo mi hermana María ahí en la prédica. like my sister Maddie said in her Señor. preaching, Porque Dios hizo la creación because God made the creation y Él puso todo en orden and He put everything in order y puso leyes. and He put laws. Amén. Amen. Y podemos ver que aquí Pablo habla de la We can see that Paul talks sumisión, de la sujeción about the submission del creyente a las of autoridades, the believer to the laws, así como lo dice aquí en el primer versículo, just like it says in the first verse, que tiene que someterse toda persona a las autoridades. that everybody has to submit to the subject of government authorities. En aquel tiempo In that time, del Imperio Romano, the Roman Empire, el the 30% 30% eran esclavos. were slaves. Una persona podía One person could saldar una cuenta con un esclavo, pagar una cuenta they could con un esclavo, they can paint something with a slave. podía venderlo, They can sell them. hacer lo que quisiera. They could do whatever they wanted. Tenía la autoridad They had the authority para hacerlo. to do it. Y podemos ver cuando aquí en Juan 19 del 10 al 11, And we can nomás se see lo voy a when parafrasear, in John, cuando nuestro Señor Jesús estaba ante Pilato when Jesus was against Pilato, y le dijo, Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para you don't know I have crucificarte o authority dejarte to libre? crucify you or to make you free? Y nuestro Señor Jesús le contestó, And God said, ninguna autoridad no authority. tendrías en mí You wouldn't have any si authority no te fuese in dada me de arriba, if it wasn't given to you si from no te above, fuese dada de mi Padre. if it wasn't given to you by my Father. Y él ni cuenta se daba. And he didn't even realize. Él cuando él estaba en ese momento, When he was in that moment, él no pidió un abogado para que lo sacara libre. he didn't ask for Él es a lawyer to un get gran him out. ejemplo He was a big example que él se sometió that he submitted porque esa era la voluntad del Padre. because that was what God wanted. Amén. Amen. Cuando fue crucificado, When he was crucified, jamás dijo algo en contra del gobierno, de las autoridades. he never said anything against the government. Al contrario, The contrary, él oró por los que lo estaban crucificando. he prayed for the ones who were crucifying him. Imagínese Imagine estar en ese dolor, being in that pain, pero él todavía los amaba. but he still loved them. Amén. Y ya para ir terminando, And to finish, porque no hay autoridad sino because there's no authority la que Dios da y él ha Only- establecido. only to the one that God has established. Tenemos que nosotros como cristianos Us as Christian,
orar por los gobiernos. We have to pray for the government, Y lo estamos haciendo. and we are doing it. Amén. Amen. Podemos ver aquí en el rey Saúl We can see in the King Saul y David, and David, todavía no era rey, he wasn't king yet. cuando fue perseguido When he was chased, y llegó hasta la cueva a descansar, la cueva donde estaba and he went to the cave David. where David was, Y ahí él tuvo la oportunidad and that's when he had the opportunity de matarlo. to kill him. Y le decían, hay otras voces, mátalo. And other voices told him, kill him. Y él dijo, no, And he said, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. I won't touch him. Reconocía la autoridad. He knew the authority. Y como iglesia tenemos And que like a church, ser un buen we ejemplo, have to be a good example, buenos ciudadanos, good citizens, como hijos de Dios. like children of God. Amén. Amen. Es todo lo que nos traía. Vamos a orar That's por esta all I have palabra. for today. Padre, te doy gracias por esta palabra, Dios. Porque sabemos que tú eres tú, bendito Dios, el que habla por medio de tu palabra. Tú eres el que toca los corazones, Señor. Este es un llamado de atención para nosotros, Padre, que tenemos que estar sometidos bajo una autoridad. Porque podemos reconocer como tus hijos que tú eres el que pones la autoridad, Padre. Y no podemos estar en contra de lo que tú pones, Dios. Gracias, papá. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos. Ayúdanos a ser buenos padres con nuestros hijos. Ayúdanos a ser buenos esposos con nuestras esposas. Ayúdanos a ser buenos hermanos con los demás hermanos. Ayúdanos, Padre, a poder convivir en armonía, que es lo que tú quieres, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a someternos a las autoridades que tú has delegado, bendito Dios, tanto en la tierra como en el gobierno de arriba, Padre. Te damos gracias, Dios, que seas tú, Padre, siempre guiándonos, bendito Dios. Y que podamos siempre estar orando, Padre, por los gobiernos, bendito Dios, por las autoridades. Para que seas tú, bendito Dios, dirigiendo, Padre, este gobierno, Señor, de esta nación, bendito Dios. Que seas tú dando la gracia y la sabiduría. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios. Que esta nación, Padre, que fue fundada bajo los fundamentos bíblicos, Padre, nunca se aparte de ti, Dios. Que siempre, Padre, hayan personas, bendito Dios, siempre, Padre, estemos, bendito Dios, orando, Padre, siempre estemos, bendito Dios, clamando, bendito Dios, para que esta nación siempre siga adelante, Padre, y sea bendecida por ti, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.